Paz a vosotros, hermanos, sean bienvenidos a este grupo edificados en su palabra, donde bendecimos a Dios por el privilegio de compartir el tema de este día, hoy 2 de febrero del año 2025. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Mis amados hermanos, seguimos con el eslogan Mateo el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la tercera semana con un tema, las enseñanzas del Mesías a los discípulos, el gran sermón del monte, con el tema el verdadero significado de matar. Con una lectura base del Evangelio de Mateo, seguimos en el capítulo 5, de los versículos 21 al 26. Mis amados hermanos, antes de dar inicio a la lectura por parte de nuestro Dios, yo le invito a que realicemos una pequeña oración a nuestro Padre Celestial. Si usted puede acompañarme donde quiera que se encuentre, yo le invito a que juntos la podamos realizar. Bendito y poderoso Dios, grande eres, Señor, en misericordia. En este día, Padre, te damos las gracias, Señor, por el hablar a través de tu escritura a nuestro ser, pidiéndote, Padre, que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón, que pongas corazones dispuestos a entender tu palabra y así poderla llevar en práctica. Gracias, Padre Santo, una vez más por el privilegio de poder expresar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros hoy en este día. Te pedimos que todo sea bajo tu voluntad, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Señor, bendice a mis hermanos administradores que siguen esforzándose en compartir estos temas, Señor. Tú sigue bendiciendo su ministerio y la vida de sus familias. Te lo agradezco, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la lectura de hoy dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda adelante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Mis amados hermanos, el tema que nos compete el día de hoy es el verdadero significado de matar. Investigando este acto, mis amados hermanos, como mencionado ya antes, yo vivo en Tijuana, México. Este lugar, mis amados hermanos, está catalogado en uno de los más violentos de la República Mexicana.
y donde se viven o se pueden percibir mayor número de cifras en homicidios. Mis amados hermanos, tan solo en un mes del año 2024, en el mes de noviembre, para ser precisos, en esta ciudad tuvimos la cantidad de 2.524 personas. Estos datos son por las autoridades. Y fue un mes de los más altos. Y esto llamó mucho mi atención. Es por ello que al observar las causas de este acto o de estos actos, aquí podemos observar que fue debido a la desigualdad, al desempleo, al feminicidio y a la delincuencia organizada. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, de la gravedad de este acto. Así que el tema de la violencia y de la ira es un tema muy serio y preocupante en todo el mundo. Esto, mis amados hermanos, no es algo nuevo. No es solo de esta época y no es diferente a cómo vivían las personas en el tiempo de Jesús. Pues a través de la historia ya había diversos actos como estos. Los romanos insultando a judíos, conflictos entre samaritanos, relaciones ásperas entre distintos grupos judíos, resentimiento de amargura contra las autoridades. Y esto llevaría a la destrucción en Jerusalén en el año 70. Esto no es nuevo, pero es una realidad. La realidad de vivir en un mundo caído como el nuestro. Sin embargo, en el contexto de amargura, de dolor, es que Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, la oportunidad de rescate, el plan de Dios para salvar a la humanidad. A través de Jesús, y Jesús, como hemos visto en días pasados, demostrando el poder del reino y anunciando el Evangelio. Anunciando el reino de Dios, el reino está aquí, anunciado por el Evangelio, a los pobres, a los quebrantados, a los dolidos y a los oprimidos. Jesús es el cumplimiento de las promesas y de las esperanzas del Antiguo Testamento. Él es el Mesías. A Él es por el que Dios planea traer la salvación. De hecho, el Sermón del Monte, ya que hemos comenzado a estudiar, comienza describiendo primeramente a aquellos que forman parte de este reino, como aquellos que son los pobres de espíritu. Son bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que hallarán consuelo. Hay gran esperanza y paz. Pero Jesús no solo habla de bienaventuranzas, de solo aquellos que podrán entrar en el reino, sino de aquellos que reconocen su condición espiritual y su necesidad de un Salvador. Sino también hace el llamado a ser luz y sal a los discípulos, a la misión de aquellos que son parte de este reino. Y entonces, a partir de los versos 17, Jesús nos habla. No piensen que he venido a anular la ley a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esto nos habla del carácter de Jesús. Y esto lo podríamos llevar a cuando Dios solo gobierna a un solo grupo de personas. Como lo veíamos
¿O cómo veríamos este lugar donde solo su voluntad se hace? Y es aquí que esto lo podríamos asimilar al Sermón del Monte. Esto es el manifiesto del reino. Esto es el corazón de la comunidad que ha sido redimida, que ha sido rescatada y transformada por el Señor. Es por ello que Jesús no viene a confundir a nadie de ellos, sino que viene a cumplir la ley. ¿Qué significa esto? Jesús viene a cumplir la historia que es narrada por la ley y por los profetas. ¿Pero cómo la haría? Pues hermanos, es cumplida por su perfecta obediencia. Lo cumplió por su perfecta muerte y la cumple por su espíritu. Él nos capacita verdaderamente para poder cumplir la ley. Mis amados hermanos, en este espacio de la palabra analizaremos 7 puntos importantes de esta lectura. Y como punto número 1 nos dice la ley. Esto está basado en el versículo 21, donde nos dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley contra el crimen es el 6º mandamiento, según Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, donde nos dice: no matarás. La ley es dada para proteger la vida. La vida no debe de ser quitada, debe ser respetada y atesorada. La vida no debe de ser quitada ni por uno mismo, ni por la de ningún otro. Las sociedades civiles siempre han considerado al crimen un delito grave, digno de juicio. Romanos 3:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. En el punto número 2, el verdadero significado del enojo, según el versículo 22a. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. El verdadero objetivo de esta ley es el enojo. Lo que Cristo está diciendo es que el hombre tiene un problema. El hombre hace una lectura equivocada de la ley de Dios. El hombre hace decir a la ley de Dios lo que él quiere que diga. La aplica solo al acto, a este acto externo, lo que es el homicidio, pero falla en mirar su interior, a su interior y a la causa. Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. El homicidio es algo más profundo que un simple acto externo. Esto es un acto interno. El homicidio nace desde adentro, de un espíritu no controlado, de un impulso no regulado, de un enojo interior. El verdadero pecado es el enojo. El pecado quebranta la ley de Dios. El enojo no está solo, pues le acompaña la amargura y la enemistad, la violencia y la furia, la indignación y la ira. Es un espíritu no controlado. Al levantar la mano contra otra persona, al deseo de hacer daño,
a el odio incluso para uno mismo, a envidiar y a matar la felicidad de una persona, a despreciar y a destruir la imagen de ella, que es creada a imagen de Dios. Jesús habla a quienes conocen la ley. La persona que conoce la ley en la palabra necesita este mensaje como cualquier otro. La ley de Dios existe desde el principio de los antiguos, nunca será anulada ni quitada. Para siempre debe de gobernar al hombre, y así el hombre debe de obedecerla, para siempre. Está claramente prohibido levantar la mano contra otra persona, incluso la de él mismo, o malos sentimientos contra las personas, como el enojo o cualquier otro sentimiento malo. Esto es pecado, y un pecado muy grave. Punto número 3, versículo 22b. Contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo. El crecimiento del enojo es peligroso. El enojo no resuelto se podría inflamar, se podría volver incontrolable y ser homicida. El enojo se incuba, es egoísta, encierra malicia, no perdona, está al acecho, quiere venganza. El enojo desprecia y menosprecia, ridiculiza con arrogancia y se exalta a sí mismo, llamando a otro vano o inútil. Es un enojo lleno de malicia. Surge del orgullo y de la ira. Proverbios 21-24. Orgulloso y arrogante y famoso. Por insolente es quien se comporta con desmedida y soberbia. El enojo que maldice procura destruir moral, intelectual y espiritualmente a una persona. Junto a su reputación, pero mis amados hermanos, ¿todo el enojo es malo? Esto podríamos preguntarnos, y la respuesta es no. El creyente tiene que ser una persona enojada. Enojado con los que pecan, con los que hacen el mal, con los que hacen injusticias y son egoístas, con su conducta. Sin embargo, un enojo justificado es siempre disciplinado y bajo control, siempre está limitado con los que hacen el mal, sea contra Dios o contra otros. La marca distintiva entre enojo justificado e injustificado es que el enojo justificado nunca es egoísta, nunca se demuestra por lo que a uno mismo le ha ocurrido. Es un enojo con propósito. El creyente sabe que está enojado por una razón legítima y procura corregir la situación de forma más pasiva. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El enojo existe contra muchas y demasiadas veces. Hay sentimientos heridos entre aquellos que supuestamente deberían de vivir más unidos. Por ejemplo, el esposo y la esposa, el padre, el hijo, el vecino, el amigo, el empleador y el empleado. El Señor es claro al respecto. Nunca deberíamos permitir que el enojo se adueñe
sin justa justificación. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Santiago 1:19. Pero esto, mis amados hermanos, sean pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el punto número 4, mis amados hermanos, el juicio del enojo. Esto también lo podremos observar en el capítulo 22. Quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es algo muy grave. Sostener sentimientos de enojo contra otra persona es un asunto muy grave, pues se expone al peligro del juicio, se expone al peligro de tener que presentarse a cortes terrenales y el peligro del fuego del infierno. La violencia debe ser juzgada, no solamente en las cortes del mundo, sino será también juzgada en las cortes de Dios. Esta palabra, mis amados hermanos, infierno, es usada 12 veces en el Nuevo Testamento y en cada caso es profundizada por Jesús, excepto en la epístola de Santiago. En ella se ilustra la terrible verdad de la segunda muerte y de la separación final del hombre respecto a Dios. Jesús se refiere a los repulsivos basurales que ardían a las afueras de Jerusalén, diciendo exactamente: así era el infierno. El basural era llamado Gehenna, estaban en el valle de Hinnom, que servía de incinerador público sobre el basural. El humo proveniente de lo que parecía ser una llama eterna. Marcos 9:44. Si tu mano te hace pecar, córtala, más te vale entrar a la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. De modo que en la Gehenna Jesús encontró una descripción de lo que significa exactamente estar separado de Dios eternamente y morir en la segunda muerte. Punto número 5. Respuesta al enojo, reconciliación. Esto lo podemos analizar en el capítulo 23 y 24, donde dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. La instrucción de Jesús es la reconciliación. Jesús está diciendo: no tengas enemigos o relaciones incorrectas. En ocasiones no podemos evitar el tener siempre amigos, pues podríamos tener enemigos, es decir, personas a las cuales les podríamos caer mal, pero no lo podemos evitar. Y Jesús no nos dice que no tengamos enemigos por razones incorrectas. Más bien nos dice: reconcíliate, búscalo. Incluso Jesús nos está diciendo: no resuelva los problemas legales, primero usa el recurso de la reconciliación. No dejes que llegue hasta ahí,
si no es necesario que esto sea. Que esto sea causado por un mal carácter o por una mala actitud, por una amargura, pues el amor demanda más. Uno puede ser o pensar ser muy religioso y pensar, yo he cumplido esto, pero esto va más allá, pues Jesús va a lo profundo y dice el verdadero cumplimiento tiene que ver con la intención del corazón. El amor puede más que la maldad. El amor te deja ver cómo Dios te ve, valioso, porque somos portadores de su imagen, del Creador. El amor, el cumplimiento de esta ley, no matarás. Busca lo mejor a través de las acciones que van encaminadas al servicio y a las buenas relaciones, a esas relaciones sanas, a esas relaciones reconciliadas. Punto número 6. Peligro de mantener el enojo. Esto lo podemos ver. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En este punto, mis amados hermanos, para mí es y está de la mano con el punto número 7, lo cual es y nos dice que peligro correríamos si seguimos manteniendo el enojo y el peligro que podríamos atravesar. El de no poder reconocer o el mantenernos en este pecado. En Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los ha engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el peligro es lo mismo al terminar en esto. Tiene que ver con la segunda muerte, como lo dice Apocalipsis 21:8 y Juan 8:24. Por eso les digo que morirán sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser en sus pecados, morirán. Es el infierno, Lucas 2:5. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer, al que después de dar la muerte tiene el poder para echarlos al infierno. Este es el fuego eterno, Mateo 18:8. Si tu pie o tu mano te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida cojo o manco que ser arrojado al fuego eterno. Jesús nos alerta y nos previene de padecer, de controlar nuestros actos, de que no pongamos a riesgo nuestra decisión, y nos exhorta y nos invita con amor a no seguir manteniendo amargura, ni ira, ni rencor. ¿Y por qué decía que este otro punto al cual yo le juntaría? Es porque a través de ello o a través de mantener este enojo podemos entender y comprender que todo aquello que lleva maldad, que todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere para la vida del ser humano, tiene un terrible fin. Y el terrible fin del enojo, mis amados hermanos, pues es el peligro
¿verdad? El peligro de terminar en el infierno, como lo dice su palabra, como nos lo ha expresado desde el principio, y como algo crucial de lo cual nosotros no debemos de pensar que no sucederá, porque escrito está, mis amados hermanos. Es importante recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El recordar es crucial para la determinación del destino de cada persona. El infierno es un lugar definido, un lugar que es real, que tiene una localización específica. Originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero todas las personas que escogen seguir al ego y al mal y rechazar a Dios también serán enviadas eternamente al infierno. Y aquí Mateo nos dice, mis amados hermanos, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo buen árbol que no da fruto, buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y en Mateo también nos enseña, y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, en Mateo 13:42, como lo mencionaba hace un momento, donde es Jesús quien habla, es Jesús quien exhorta, pero también que nos enseña a cómo prevenir este terrible fin para la vida del ser humano. Es aquí donde el Señor nos dice con amor, y que al tener la oportunidad de la vida, al despertar por su misericordia cada mañana, es una nueva oportunidad para la reconciliación con nuestro Señor, para la reconciliación con el prójimo. Que si tenemos cuentas pendientes, nos pongamos a cuentas antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya no podamos tener un revés. Esto, mis amados hermanos, este estudio ha sido de gran edificación para mi vida, y deseo que también a usted el Señor le bendiga con esta palabra, y que sea para un presente, que la tomemos en cuenta, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra, que tengamos ese temor de aquello que podría terminar en un terrible fin. Mi deseo es que el Señor les bendiga y les guarde, y que tengan un bendecido inicio de semana. Paz a vosotros.